Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes formales para todas, para todos. Espero que estén muy bien. Bueno, la idea de hoy, bueno, en honor al gatito de Alejandro, a Charlie, vamos a empezar con Cortázar y si nos queda un poco de tiempo, eh, vamos a seguir después con Art. También en algún momento, y quizás hoy sea un buen día, y comencemos a hablar, por más que falta mucho, está bueno comenzar a hablar también de las monografías, ¿sí? Para poder ir adelantando. Así capaz que hacemos Cortázar y monografía y dejamos Art para la próxima, que si no me equivoco, la próxima es la anterior al parcial, ¿no? Sí, Sí, bueno, quizás entonces la próxima hacemos Art, revisamos las preguntas del parcial. ¿Ya damos las consignas, Sofi? No me acuerdo de eso. Sí, buenísimo. sí, Y la bueno, semana que viene damos las consignas y la otra entregamos. bueno, entonces hacemos como un repasito también de todo, de dudas, de cualquier tipo de cuestión que les pueda surgir, y bueno, y seguimos con Art si no llegamos hoy, capaz que estamos optimistas si llegamos todo hoy. Bueno, empezamos entonces con Cortázar, una breve introducción para después, bueno, pensar algunos de los textos, bueno, los textos que teníamos para hoy, que uno son dos relatos, sobre todo, que habíamos elegido, Casa Tomada, por un lado, y de ahí Las Puertas del Cielo, los dos pertenecientes al libro Bestiario, un libro de 1951. Decíamos también, en cierta forma habíamos anticipado, que Cortázar se inscribe en toda una línea eh, que podríamos llamar que continuadora, ¿no? de la literatura hegemónica, en función de que él se posiciona también, ¿no? En un lugar eh, de esa antinomia que había en algún punto pensado Sarmiento entre civilización y barbarie, ¿no? Él claramente, ¿no? Hay en sus cuentos una relación muy clara y una resignificación de los conceptos de civilización y de barbarie. Y estos relatos, junto con algunos otros que vamos a nombrar, algunos de los cuales en otros cuatrimestres los hemos dado, otros no, se inscribirían también dentro de una tradición de lo que podríamos llamar la literatura antiperonista. Sabemos que los años 40 es un momento de consolidación del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y eso trae acarreado también un nuevo actor social, ¿no? El nuevo actor social que irrumpe y que va a encontrar un rol protagónico durante el peronismo, son las obreras y los obreros, los trabajadores que vienen desde las provincias, que migran hacia la ciudad de Buenos Aires y que van a ser recibidos con desigual forma, ¿no? O con desigual hospitalidad por la ciudad de Buenos Aires y por el conurbano de Buenos Aires, ¿no? Se los va a llamar despectivamente con el epíteto de cabecita negra, ¿sí? Y bueno, y en cierta forma vamos a ver que reactualiza la vieja antinomia sarmientina entre civilización y barbarie. Estos cabecitas negras, estos obreros provincianos, ¿no? Que vienen después de la crisis del 29, llamada crisis del 30, a trabajar en las nacientes industrias en el marco del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, van a ocupar justamente un nuevo rol resignificado de la barbarie, ¿no? De lo otro. Y en cierta forma, la cultura hegemónica, entre los que vamos a encontrar a Julio Cortázar, a Jorge Luis Borges, a Adolfo Bioy Casares, van a encontrar en este nuevo sector, en los cabecitas negras, después ya directamente personificados en el peronismo, una nueva forma que toma la barbarie. En este sentido, eh, a veces lo hemos dado, bueno, este cuatrimestre no lo vamos a dar, pero bueno, igual lo tienen a disposición. Eh, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares tienen un relato, ¿no? Que ustedes lo tienen en el Drive, que podríamos decir que forma parte del canon, ¿no? Del antiperonismo o del gorilaje, podríamos decir directamente, que se llama La fiesta del monstruo, ¿sí?
La fiesta del monstruo, directamente, por supuesto, alude a las históricas jornadas del 17 de octubre, no necesariamente el de 1945, sino las celebraciones. Ustedes saben que durante los 9 años del peronismo se celebró el 17 de octubre y pasó a formar parte el 17 de octubre de esas fechas de homenaje, ¿no? Donde el régimen se homenajeaba a sí mismo, ¿no? Y donde los trabajadores también reivindicaban esa fecha en donde habían adquirido protagonismo, así sea para justamente eh, liberar, ¿no? O pedir la liberación del que consideraban su líder, ¿no? De Juan Domingo Perón. Bueno, la fiesta del monstruo transcurre en una de esas fechas. El que va a dar el discurso, o que justamente del título, el de la fiesta, el monstruo, lisa y llanamente, en el texto de la fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares, es Perón. A ver ese discurso eh, va a ir un conjunto, una multitud de seres descriptos de la peor manera posible, ¿no? Con lo cual también sigue esa tradición, ¿no? Habíamos visto que el enemigo político también era estéticamente en la literatura descrito como feo, ¿no? Como un ser deforme. Bueno, esto también son seres deformes, de pies planos, prácticamente podríamos decir basura genética, ¿sí? A la cual un camión, como a la basura, la toma y la deposita directamente en la Plaza de Mayo para escuchar el discurso del monstruo que es Perón. Vemos todo, ¿no? Vemos resignificados todas las características que habíamos visto como tópicos de esta relación entre literatura y política. La monstruosidad, ¿no? El otro es el monstruo, el monstruo mayor es Perón, ¿no? Y está encarnado ahí el mayor rasgo de animalidad, pero también esos seres deformes, de pies planos, feos, estéticamente feos, que confluyen en la Plaza de Mayo, también son o están bajo las características de la animalidad. En el medio, cuando están en la Plaza de Mayo, en el medio de una discusión, esa multitud, descrita como horrorosa, mata a un estudiante judío. Por supuesto que no es casual. La figura que eligen es la figura del estudiante. Sabemos que el estudiantado, y sobre todo el estudiantado universitario, va a ser uno de los principales focos de oposición al gobierno de Perón. Por otro lado, ese estudiantado estaría representando la antinomia de lo que representan estos cabecitas negras o estas personas que van a Plaza de Mayo a homenajear al monstruo, al líder, a Perón. ¿Sí? Entonces, una vez más, en la literatura, la cultura es, en definitiva, arrastrada, muerta por la barbarie, ¿no? Representada en este estudiante. Vamos a ver que cuando inclusive avancemos en la historia de la literatura y de la relación entre literatura y política, muchas veces se enfrenta a un peronista con un estudiante, justamente para resignificar esta idea de civilización versus barbarie, la cultura, ¿no? Representada versus la barbarie. Hay, por supuesto, un aditamento, y el aditamento es que este estudiante es un estudiante judío, con lo cual se refuerza también la vieja tradición de pensar al peronismo como una forma que tomaría eh, el nazismo en Latinoamérica, ¿no? Sabemos que hay toda una tradición que la seguimos escuchando, donde nazismo, fascismo se asocian directamente al peronismo, y a ello justamente la contraposición al nazismo y al fascismo es la democracia. No podemos tampoco perder de vista el hecho de que en la oposición a Perón, para que Perón no gane las elecciones de febrero
de 1946, lo que aparece, ¿no?, como contraposición es este partido que se llama a sí mismo, ¿no?, como la democracia, y que justamente va a agrupar a diferentes sectores, ¿no? A sectores además que han estado históricamente opuestos al peronismo. Es decir, que sabemos que la Unión Democrática, perdón, no me salía el nombre del partido político, la Unión Democrática, que es el partido que se va a oponer a la candidatura de Perón Quijano para las elecciones de 1946, agrupa sectores pertenecientes al conservadurismo, ¿no?, ligado al comercio agroexportador, un fuerte sector del radicalismo, o sea, los históricos oponentes, ¿no?, del conservadurismo, y también socialismo y comunismo. Todos estos sectores se van a agrupar para intentar justamente luchar y que no se logre el triunfo del fascismo, del nazismo que estaría representado en Perón. Esta idea de que lo contrario a la democracia, perdón, lo contrario al peronismo, el inconsciente siempre me juega malas pasadas. Lo contrario al peronismo es la democracia, ¿sí? Ven que está presente ya en, podríamos decir, en los orígenes del peronismo. Y aparece representado también en este relato, ¿no? En este relato, por un lado, es una alusión también a un triste hecho del cual se puede responsabilizar, por supuesto, se responsabiliza, ¿no? Nosotros como sociólogos responsabilizamos también, ¿no? Al golpe de Estado del 43, que es la muerte, ¿no?, el asesinato de un estudiante en una marcha, que es Samuel Feijó, ¿sí?, un estudiante judío. En cierta forma, la fiesta del monstruo también está... Charlie, ya, Charlie, te voy a contar algo que te gusta, el gato no, hoy no hay onda. Se las toma, se las toma. eh, eh, y entonces, más allá de evocar, ¿no?, un hecho histórico real, por supuesto que lo que hace es resignificar todo este tipo de cuestiones. Pero ven cómo nuevamente vuelven estos tópicos que siempre dijimos, ¿no? La invasión de estos cabecitas negras, de los trabajadores, la contraposición entre civilización y barbarie, y en cierta forma, en ese estudiante asesinado, lo que se hace también es una nueva versión de ese otro mártir que aparece en los inicios de la literatura argentina, que es el unitario del matadero de Esteban Echeverría, ¿no? Nuevamente aparece un sacrificado. ¿Ven cómo se van resignificando los mismos tópicos, pero van tomando nuevas formas? Por otro lado, tampoco podemos dejar de tener en cuenta esa vieja idea que suele decir que, o sea, que suele contraponer los libros a las alpargatas, ¿sí? La cultura nuevamente a la civilización, ¿no? Eh, Dice, ¿no?, el peronismo da alpargatas y quita los libros, ¿no? El peronismo va a responder, si antes no se da las alpargatas, si alguien antes no puede estar vestido, no puede recibir tampoco los libros, ¿no? Entonces, pero bueno, vemos también nuevas eslogans que forman parte de esta contraposición entre civilización y barbarie. Y por supuesto, lo que venimos diciendo siempre, el otro como animalizado, como afeado, que ya habíamos visto en el caso de los federales, de los inmigrantes, de los italianos, de los judíos. Ahora toma la monstruosidad una nueva forma. Esto, bueno, en el texto justamente es un texto además muy difícil de leer, es un texto paródico, el que hacen Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges en La Fiesta del Monstruo, porque lo que intentan es recrear la cultura popular y a la vez burlarse de la cultura popular. Entonces todo está contado como un relato de una persona vulgar a la Nelly, ¿sí? El otro personaje es la Nelly, justamente, ¿no? Casi el prototipo de eh, la cabecita negra chusma barata, ¿no? Entonces él está contando todo esto que está pasando. Pero van a ver que es un texto muy difícil porque está parodiando el lenguaje popular, pero no logra justamente captar en ese sentido el lenguaje popular.
como también venimos diciendo, forma parte también de este libro, de este texto, perdón, de este cuento, y también lo vamos a encontrar en los relatos de Cortázar, la idea de la monstruosidad que en los diarios del 17 de octubre, mejor dicho, del 18 de octubre de 1945, aparecían representados por diferentes metáforas. Una de las más recurrentes y conocidas y que ha quedado en la historia es esa que caracterizaba a esos trabajadores que fueron a pedir por la liberación de Perón el aluvión zoológico. Nuevamente la reminiscencia entonces a la animalidad. Estas cuestiones que aparecen en este clásico del antiperonismo, ¿no? De la literatura antiperonista, que es La fiesta del monstruo, muchísimas de estas características, por supuesto, las vamos a encontrar en los textos de Julio Cortázar, particularmente en los que vimos ahora y en algunos otros también que vamos a nombrar. Por supuesto que esto aparece ya, esta evocación, en definitiva, a la animalidad, desde el mismo título del texto, en donde están bestiario o donde están las puertas del cielo. Ustedes saben que estos relatos se incluyen dentro de un libro de cuentos que, por supuesto, no casualmente se llama Bestiario. Es decir, que nuevamente aparece esta apelación a la bestialidad, a la animalidad, ¿no? Un bestiario parecería casi como un catálogo de bestias, ¿no? Como un catálogo de animalidad. Bueno, esto lo vamos a ver muy bien reflejado en los textos que seleccionamos para hoy, pero también en algunos otros textos. Vamos a comenzar con el primero, ya les voy a dar la palabra a ustedes, que es, bueno, una última salvedad respecto a Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar tiene, la obra de Julio Cortázar suele pensarse en dos grandes momentos. Este primer momento donde la cultura popular, representada particularmente en el peronismo, al cual en un poema lo va a nombrar, ¿no? Pobre país lleno de negros y también lleno de peronistas, ¿no? El peronismo le parece a Cortázar que encarna la suma de todos los males. Sabemos que después de la Revolución Cubana de 1959, la obra de Julio Cortázar va a ser un viraje donde se va a arrepentir de muchas de las obras anteriores, donde había sido tan despectivo con la cultura popular, donde una de sus causas va a ser, por lo menos las causas populares ligadas a la utopía socialista, y donde, por ejemplo, de un texto del cual particularmente se va a arrepentir por la manera despectiva con la que trata a los sectores populares, es claramente Las puertas del cielo, ¿no? Ese directamente se va a arrepentir. De Casa Tomada, que ahora vamos a ver, ¿no? Y también quiero escuchar las lecturas que ustedes pueden hacer o que hicieron en el momento en el que le leyeron, ahora o más atrás en el tiempo. De Casa Tomada va a decir que surgió a partir de un sueño, ¿sí? Bueno, pero como siempre señalamos, ¿de qué material están hechos los sueños? Es decir, que justamente al decir que fue un sueño lo que tuvo con Casa Tomada, casi que está dando mayor pie a la hipótesis de pensar la casa como el país y esas fuerzas invisibles, innombrables, que van tomando diferentes sectores de la casa país, como el peronismo. Sabemos que el peronismo va a ser uno de los grandes demonios de la casa de la obra y de la vida de Cortázar, y como todos los demonios probablemente se haya plasmado en una pesadilla. Es decir, que cuando él dice, no, fue un sueño, casi está eh, sosteniendo más fuertemente la hipótesis de pensar esta idea de pensar esto, ¿no? La casa como el país, ¿no? Esas fuerzas
innombrables, que no particularmente, además, que es lo primero que toman. Lo primero que toman es la biblioteca, ¿no? Están tomando también la casa de una familia, no podemos saber, de un matrimonio de hermanos, dicen, ¿no? En un momento muy ambiguo del texto, muy culta, ¿no? Y está cambiando y trastocando una forma de vida que parece una forma de vida que linda entre lo tradicional conservador y también la cultura francesa, ¿sí? Bueno, lo primero que toman, no casualmente, es la biblioteca, estas fuerzas, ¿no? Que pueden ser encarnadas en, o sea que podríamos ver una de las lecturas posibles, es la lectura política, y poder pensar que estas fuerzas que van tomando la casa eh, son las del peronismo. Ladrones no son, ¿no? Eso lo deja bien claro en el último momento, ¿no? En el último momento dice, cuando tienen que abandonar la casa, que por supuesto es visto como una lectura de cuando Cortázar se ve obligado a abandonar el país por discrepancias con el peronismo, por supuesto estaría aludiendo al exilio de Cortázar, ¿no? Pero antes de irse, dice, tiramos la llave por la alcantarilla, no vaya a ser que algún ladrón se le ocurriera entrar a esta hora y con la casa tomada, ¿no? Ladrones no son, son otra cosa, ¿no? Otra cosa que jamás nombra, ¿no? Jamás nombra y jamás describe. Y justamente, ¿no? Todo lo que a uno le aparece como lo monstruoso, lo pesadillesco, generalmente aparece dentro de ese campo de lo ominoso y de lo indescriptible. Siempre también señalamos, y por eso también los quiero escuchar a ustedes, Casa Tomada es un relato lo suficientemente ambiguo y lo suficientemente metafórico como para tener múltiples lecturas. Y todas las lecturas son posibles en tanto y en cuando, ¿sí? No forcemos nada. Mientras, y esto va para cualquier tipo de análisis que vayamos a hacer, inclusive con posterioridad, mientras respetemos los elementos que tiene el relato, cualquier lectura es posible. Y ahora vamos a poder escuchar las lecturas que hicieron ustedes. Pero, por supuesto que no podemos nosotros dejar de pensar, cuando una de las hipótesis de nuestro práctico es tomar a la literatura como agente y fuente de la historia, es descartar la hipótesis política, porque la hipótesis política es plausible, ¿sí? Y porque además, fíjense que en este relato metafórico también aparecería como una resignificación del viejo tópico también de la invasión, ¿no? En un momento la invasión aparece en la casa también de Amalia. Piensen que en Amalia hay dos capítulos. Un capítulo que eh, describe la casa de Amalia, está completamente orientado a describir la casa de Amalia. La casa de Amalia es linda, llena de libros, con el mejor gusto del refinamiento burgués. Y después otro capítulo se llama La Casa de Rosas. La Casa de Rosas es oscura, lúgubre, no se ve ni un libro ni por casualidad, ¿no? Y en Amalia justamente termina con la invasión a la casa de Amalia, la invasión también de los federales, de la mazorca federal, a la casa a la cultura, ¿sí? Acá también estaría resignificando el tópico de la invasión, que ya lo habíamos visto también en toda la literatura antiinmigratoria. Les dejo la palabra a ustedes, todos más o menos por el secundario o porque tuvieron que leerlo para hoy. Conocen este texto tan cortito, pero tan complejo y tan rico de Julio Cortázar, que es Casa Tomada. ¿Qué interpretaciones les parecen posibles? ¿Qué otros elementos del peronismo no les parece que pueden aparecer en el relato? Les dejo la palabra. Bueno, perdón que no tengo cámara, no sé, estoy teniendo problemas con la cámara. Creo que hay bastantes cosas de Casa Tomada, creo que se pueden sacar un montón de cosas. Aunque no parece tan claro, por ahí uno cuando lo lee, como decías en el secundario, no parece tan claro, pero después cuando entras en la carrera ya hay como ciertas cosas que se notan. Sobre todo, más que nada, lo que vi es un poco, bueno, esto obviamente,
este antiperonismo también el contexto en el que fue 46, justo cuando asume el primer gobierno de Perón, con lo cual no es casualidad eso. Y sobre todo en frases como, por ejemplo, o sea, por un lado está mucho esto hacia el antiperonismo, ¿no? Cuando dice, o sea, había cosas como, por ejemplo, una parte dice, estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Como diciendo la irracionalidad o la irracionalidad que había en Argentina, como diciendo, por lo menos lo que yo vi, como diciendo, como el peronismo planteaba una forma de no hacer pensar, digamos, a la gente. Y también vi una parte en la que habla mucho también como de la oligarquía arrendataria, ¿viste, no? Como los que viven de rentas en el campo, por frases como, no sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Entonces ahí es claramente como también una crítica, por un lado al peronismo y por el otro lado a la oligarquía arrendataria. Y una frase que me llamó muchísimo la atención, que es bastante fuerte también, es que en una parte dice, hay demasiada tierra en el aire, como diciendo, como mugre, digamos, como si fuese, bueno, con esto que decías de que la casa representa al país, es un poco como esto, digamos, como que la ciudad está invadida por mugre, como que está lleno de basura, y siento que se llama eso, digamos, como que digamos, el peronismo trajo la mugre. Un poco eso. Después también le vi una postura, esto no sé si está también, pero le vi un poco también una postura como bastante liberal, sobre todo porque como que plantea esto de que el sujeto intenta liberarse, pero digamos no puede, como que hay una doctrina que no lo deja salir de la casa, que al final terminan saliendo, pero está esa postura como de liberación, y para poder, digamos, salir de la casa y para poder salir de una sociedad que es irracional, que no piensa. Buenísimo, sí, me encantan todas las, bueno, primero las frases, que está buenísimo además porque Tomás está dando una manera de casi cómo pensamos la monografía, ¿no? Y de la manera de analizar. Tomar esas pequeñas frases, no decir más que lo que la frase dice, pero sí dentro de esa frase lo que puede estar diciendo respecto del contexto en el que está surgiendo, ¿no? Y la verdad que varias cuestiones, ¿no? Esto de que dice, el contexto es después de la guerra, ¿no? Sobre todo lo dice cuando, desde la época de la guerra, es que no puede recibir libros de Francia, el protagonista. El texto es de 1951, o fue publicado en 1951, no sé si fue publicado inclusive con anterioridad, ¿sí? Pero bueno, está muy bien también el contexto que había pensado, que señalaba Razón, muy me equivoqué bien. entonces. No puede ser que esté equivocado yo. No. Yo Sé dije que fue publicado, cuando 46. fue publicado en forma de libro fue en el 51, pero creo que en el 46 había sido ya en una publicación, creo, no recuerdo cuál, así que creo que tenés razón vos, Tomás. Puede ser. Eh, y que, bueno, toda la cuestión que vos dijiste, ¿no? Es una clase ociosa, claramente, ¿no? Irene se la pasa tejiendo y él se la pasa leyendo libros, viven de rentas, uno lo puede ligar justamente a la clase terrateniente. También la manera en que uno va imaginando, ¿no? Si uno imagina esa casa, ¿no? Generalmente la va imaginando, ¿no? Casi como unas de esas casas tradicionales del siglo XIX que había antes en Palermo, ¿no? Una puerta cancel, después, digamos, una casa también que aparece ligada a una clase social en particular. Eh, Están muy bien todas las cuestiones que señalaba. Algo que me olvidé de decirles es que, más allá de que, ya les digo, ¿no? Por supuesto, y ahora también puede haber
otras interpretaciones, y me parece que está bueno también ponerlas en juego, aparte de la interpretación política. La primera vez que Casa Tomada, yo con la primera vez que lo leí me parecía esa casa tomada por fantasmas, que tenía que ver con los fantasmas de los propios personajes. Yo lo leí la primera vez a los 9 años, y pensaba eso, ¿no? Una casa tomada por los fantasmas, ¿no? De los viejos fantasmas que habían habitado esa casa, etc. Es posible también, ¿por qué no? Eh, Parecería igual que es exterior, ¿no? Lo que viene, ¿no? Y lo empiezas a sentir en un momento. Eso, en cierta forma, Sí. contradecería esa primera hipótesis que yo había tenido. Una profesora de literatura en su momento me había dicho que puede ser casi una idea de una mente, ¿no? Que la casa, lo que es, casi quedaba como claro en todas las lecturas o análisis literarios, es que la casa era metáfora de algo, ¿no? La casa representaba algo. Entonces la casa podría representar una mente, ¿no? Acuciada por su propio inconsciente, por el Eros y el Tánatos, ¿no? Por la culpa, una culpa que puede estar relacionada con ese incesto que flota en el aire, ¿no? Viven los dos hermanos juntos, y en algún momento inclusive Cortázar se refiere a Irene y al narrador, a su hermano, como un matrimonio de hermanos. Esa idea del matrimonio de hermanos ha hecho que se ha interpretado también como ok, la metáfora del incesto claramente está también flotando en el aire, ¿sí? También ahí aparecería, ¿no? Esa clase social que siempre se reproduce a sí misma, ¿no? Que intentaba también casarse siempre entre miembros de la misma familia, ¿no? Pueden ser muchísimas interpretaciones. La primera vez que aparece, bueno, en ese sentido también muchas veces fue pensada como una nueva versión de otra obra, en donde hay una casa, en donde también flota el fantasma del incesto, como es eh, La caída de la casa Asher, ¿no? De Edgar Allan Poe, ¿no? Y además sabemos que una de las mejores versiones que tenemos en castellano es la traducción de Cortázar de los cuentos completos de Edgar Allan Poe, así que también eso posibilita también, ¿no? Una nueva versión, ¿no? De donde también la caída de la casa Asher, que termina cayendo justamente la casa, flota también el fantasma del incesto. Pero les decía que la primera vez que aparece esta idea de la metáfora política, de la casa como país y esas fuerzas indescriptibles, eh, innombrables, no tienen nombre, ¿no? Nuevamente también esto que también adjudicábamos a a la deshumanización, aparece en brevemente, son 3 líneas, y es la primera vez que aparece la idea de la metáfora política, en un libro de 1964, un libro que fue un bestseller en su momento, un bestseller de la sociología, de Juan José Sebrelli, ¿sí? Cuando Juan José Sebrelli no se había volcado fuertemente a, a la defensa a ultranza de la modernidad y del neoliberalismo, tiene un libro de corte marxista que se llama Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, un libro que se transformó en un bestseller en su momento, un libro que les recomiendo como documento de época. Es un libro de 1964, y en un momento de Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación dice, bueno, esas fuerzas, acá puede aparecer representado la metáfora del peronismo en Casa Tomada, ¿no? Ya les digo, es muy cortito, y a partir de ahí se comenzó a pensar esta nueva hipótesis, ¿no? De la casa tomada, o como representación del país, el país tomado por el peronismo. Y va a ser reforzada esta hipótesis por un cuento que sigue, y que después lo vamos a ver cuando lleguemos a la década del 60, que sigue la misma estructura de Casa Tomada, pero que se posiciona del lado de los Cabecitas Negras, que es justamente Cabecita Negra de 1967, si no me equivoco, de Hermann Rosenmacher, ¿sí? Ahí en Cabecita Negra aparecen los mismos elementos que aparecen en Casa Tomada de Cortázar, pero vamos a ver que Rosenmacher es casi la visión invertida de Cabecita Negra, de Casa Tomada, perdón. Cabecita Negra, la visión invertida de Casa Tomada. Es decir, ahí Hermann Rosenmacher se va a posicionar del lado
de los sectores populares. Cuando veamos el cuento vamos a ver por qué. Ramiro dice, perdón si repito, porque recién, pero en Casa Tomada se refuerza nuevamente la estructura de civilización y barbarie política y que el otro puede ser muerto, eso creo yo. Háblalo, Ramiro, contalo, está bueno. No, que creo que, bueno, en este contexto en particular se habla del peronismo, pero que si tiene algo interesante el texto, es que vos podés reemplazar el peronismo y retomar esa estructura que siempre se vuelve a repetir de una sociedad dicotómica enfrentada, que el otro puede ser muerto, y por eso hablo de la civilización y barbarie, un concepto que la Argentina trató y sí, creo que sigue utilizando después de tantos años. Sí, algo habíamos hablado, no referido a este cuento, pero sí habíamos dicho, ¿no? Que se resignificaba civilización y barbarie, ¿no? También en esto de que también señalábamos hace un ratito, Ramiro, que lo primero que toman estas fuerzas es la biblioteca, ¿no? Como representación casi de la cultura y de la civilización. Sin duda puede ser pensada como una resignificación de la civilización y barbarie. Lo que no sé por qué, lo que no... Ah, puede ser muerto, está bien, no, porque no hay muertos, ¿no? Le queda claro que los integrantes de la casa se van. Malena, decilo lo que estás poniendo, si querés. Perdón, es que no tengo muy buen internet, pero como que en el cuento, justo hoy, nada, yo lo había leído en la primaria, en la secundaria también, pero ahí lo volví a releer, y como que en varios pasajes nombra cosas así como habíamos dejado cosas muy preciadas en la parte tomada, y justo nombra también lo de la biblioteca y dice los libros de literatura francesa, como también lo podemos entender como algo que el peronismo a él, el peronismo y la barbarie, entre comillas, digo, entendido desde el punto de vista de cómo escribe Cortázar ese cuento, le sacó a él. Sí, Es sí, que yo sí, siento que también lo critica, ¿no? Ese Tomás, lado, como que sí. por un lado critica, perdón, al peronismo y por el otro lado siento que critica también a esa oligarquía rica, digamos, como que se para medio en un punto medio, digamos. Por un lado le pega al peronismo, a todo lo que es la mugre, y por el otro lado también critica a esa oligarquía que vive de rentas, que viven haciendo nada, que tienen tiempo libre, que no necesitan trabajar, como que le pega para esos ambos lados. Inclusive, perdón, puedo Por supuesto. agregar una cosa. Se me fue el gato, pero bueno, me No, comentó aparte, antes acá, que acá tira. si no se apuran empiezo a hablar yo, así que más vale que acá hay que ponerse las pilas, ¿no? Dale, No, yo me dio una sensación parecida a la de Tomás, ¿no? Y esto del matrimonio de hermanos, también en algún punto me pareció como una especie, una suerte de crítica a ese poder oligárquico, ¿no? Porque justamente dice que no pudieron llevar adelante sus familias, sus matrimonios normales, para decirlo de alguna manera. Y, y yo lo tomé como, viste que en un momento dice, inclusive, el matrimonio de hermanos, necesaria clausura de la genealogía, dice. O sea, como que también en algún punto como que esa oligarquía ante el avance del peronismo tampoco se pudo en alguna manera como reagrupar, cómo poder continuar con esa tradición con la que venían ya desde antes, ¿no? Yo lo tomé por ese mismo lado también. Inclusive también, como decía también antes Tomás, otra cosa, además de la biblioteca, otra cosa que toman también es el comedor, ¿no? Eso también a mí me llamó la atención. No solamente la biblioteca, como que te priva a esa persona de los libros de literatura francesa, como decía Malena, sino también como que el comedor también es una figura en ese sentido, me pareció importante. Y después por el otro lado, bueno, lo que también decía Tomás, de lo de la mugre que daba vueltas, pero al mismo tiempo, viste que dice como Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso se lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, ¿no? También como que ahí hace una distinción sobre los buenos ciudadanos y sobre o sea, como que la ciudad se mantiene limpia por esos buenos ciudadanos y no porque la ciudad sea en sí limpia. Está buenísimo. Totalmente. Sí, está buenísimo todo lo que señalan tanto Tomás como... No, nunca lo había pensado. La verdad que uno lo lee el texto y son claramente
cuesta empatizar de todas formas, ¿no? Por más que les están, piensen, ¿no? en otro texto, si alguien le están tomando la casa, uno sentiría angustia, cosas, pero cuesta empatizar, realmente son personajes poco simpáticos, ¿no? Realmente, ¿no? En realidad bastante antipáticos, ¿no? O apáticos, podríamos decir, tanto Irene como el narrador. Nunca lo había pensado, es muy interesante esa hipótesis en varios sentidos. Al fin y al cabo, Cortázar después se va a volcar a los sectores populares de los que tanto dice renegar y de los que en otros lugares va a renegar tan fuertemente. Entonces, inconscientemente, por más que el narrador aparece casi representado en él, aparece de todas formas esa disconformidad y esa antipatía, e inclusive también esa crítica, ¿no? a esa clase social, como decíamos antes, ociosa. Es muy interesante todas estas cuestiones que señalaban. También esto que decía Alejandro del comedor, ¿no? El comedor también es casi dentro de una casa, un símbolo casi del poder. De hecho, hay una novela de esos años, más o menos, que para narrar el pasaje de una clase social que se muda desde zona sur a zona norte, es decir, que cambia de estatus, es una novela muy buena que les recomiendo también, de María Angélica Bosco, no casualmente se llama El comedor de diario, ¿no? El símbolo del estatus es también el comedor de diario. Entonces también esto de que la biblioteca y también el comedor, ¿no? Y también muy relacionado con lo que decía Malena, ¿no? Habíamos dejado en la parte tomada cosas que queríamos, y van perdiendo también esos símbolos del estatus. Pero está buenísimo esto que suman también Tomás y Alejandro, de que sí, la verdad uno no empatiza con estos personajes. Entonces hay una incomodidad quizás en Cortázar que se le filtra inconscientemente con ese narrador que claramente uno lo puede relacionar con él y donde quizás estaba narrando a él, pero había quizás una incomodidad ahí, ¿no? Que aparece también en una crítica velada, ¿no? O en esto que, en definitiva, uno nunca logra, la verdad que en cierta forma importa muy poco, ¿no? Que vayan tomando la casa, uno no siente quizás ni demasiada angustia, por lo menos yo no recuerdo haberla sentido, ¿no? Mientras iban tomando la casa y cuando se iban, ¿no? En otros relatos... Hay como una pasividad ahí muy rara, es como están muy pasivos ante ese ataque, digamos, y es como que dejan... Yo iba a comentar eso, llama la atención que a veces parece más que una casa tomada o una casa entregada, porque ellos como que se van yendo y van cerrando, y ni siquiera nunca intentan ni dialogar, ni ver quién está al otro lado, es nada, es ante el primer atisbo de que pasa algo, cierran la puerta y se van replegando sobre un mismo lugar hasta que terminan yendo, pero sin siquiera dialogar o intentar ver qué es lo que está del otro lado. A mí me llama mucha atención eso, o sea, ese miedo como de ir a ver qué pasa, que prefieren, digamos, abandonar la casa directamente. Como que la estuviesen entregando, más que se la están tomando. Claro, sí, pero también algo que me llama la atención es esto, lo que vos decís, Emi, de miedo, ¿no? Que a lo largo de la historia siempre de la sociedad, tipo, hay una entidad. Venezuela, peronismo, siempre hay algo ahí abstracto que te puede invadir y hay que tenerle miedo, y que inclusive es peor que los mismos ladrones. Como es un arquetipo, o sea, como un arquetipo que está ahí, que en cualquier momento puede venir y lo único que te queda por hacer es cerrar las cosas e irte. O sea, no, ni siquiera intentar conocerlo. Nada. Está buenísimo. Bueno, está en este nuevo título, además, que no sé, la casa entregada, ¿no? La verdad que está bueno también pensar en los términos que lo dice Emiliano. Bueno, pero también, a ver, en esto, frente a esto que es considerado el otro, generalmente ha ocurrido casi tradicionalmente, ¿no? Que causa tanta repulsión y además no es humano. Entonces, tampoco queremos ningún tipo de contacto y no es posible el diálogo. Piensen que tampoco es posible el diálogo a lo largo también de la literatura argentina, ¿no? Cuando en el Facundo de Sarmiento, Sarmiento escribe Las ideas no se matan y lo pone en francés. ¿Sí? Cuando el lenguaje también de los federales en el matadero de Esteban Echeverría se reduce a un conjunto de malas palabras, llamaríamos hoy, ¿no?
de puteadas, ¿no? De palabras soeces, frente al lenguaje culto del unitario, ¿no? Mientras el unitario dice, ¿cómo osáis tocarme?, etcétera, ¿no? Los otros lo único que hacen es decir, no voy a decir en un idioma burgués, barbaridades, ¿no? Digamos, pero justamente, ¿no? En esa imposibilidad del lenguaje también tiene que ver con el otro. Es tan repulsivo, es tan monstruoso, que no llega, por un lado, a la capacidad del lenguaje y a que yo pueda hablar con él, y por otro lado, también es inentendible, ¿no? Y también quizás puestos a pensar cómo soportar la presencia y el olor del otro, ¿no? Esto que aparece también, ¿no? Repetidamente. Alejandro también nombraba algo que a mí me parece muy interesante y que también lo había anticipado Tomás, esto de la basura, ¿no? Digamos, ¿no? El lenguaje se podría hacer casi también una sociología de la basura y del lenguaje de la basura relacionado también con la política, ¿no? A partir de diferentes cuestiones, ¿no? La plaza llena de basura que dejan algunos, mientras los otros supuestamente dejan la plaza limpia, pero también la idea de la dictadura que señalaba, ¿no? Uno de los principales eslogans de la dictadura que señalaba, mantenga limpia Buenos Aires, ¿no? Donde, esto en pleno campaña, cuando iba a ser el Mundial 78, el eslogan era mantenga limpia Buenos Aires, y esa limpieza, por supuesto, no solamente aludía a la limpieza de la ciudad para mostrársela a los turistas, sino también la limpieza en el sentido más mafioso del término, ¿no? Mantenga la limpia también de subversivos. También sabemos, ¿no? En este sentido, que el lenguaje higienista ha sido, desde el siglo XIX, uno de los lenguajes que más ha acompañado también los procesos de la represión, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer una sociología, ¿no? Desde la basura, ¿no? En el marco de diferentes políticas o metáforas o discursos higienistas también me parece interesante, y quizá, bueno, esto también es otro punto que yo no había notado, ¿no? Lo del polvo, ¿no? Que aparece acá, ¿no? De algo que aparece, ¿no? En cierta forma ensuciando también la casa, ¿no? Entonces mejor también, ¿no? Frente a eso, mejor no tener ningún tipo de contacto. Sí, ¿qué tal? Yo iba a hablar justo de eso de la pulcritud, o sea, como ese afán de limpiar, de la pulcritud, que todas las mañanas limpiaban, dejaban todo en orden, o sea, esas cosas de pulcritud y orden, ¿no? Eso como muy marcado. Sí, ¿no? Y además, Mariano, como ese rasgo también tan... La otra vez lo decíamos a propósito del Tan texto de europeo, ¿no? Como tan... Sí, más que, a ver, más que europeo, que no vamos a decir, ¿no? que cuando uno va a Europa no encuentra la misma característica de limpieza que acá, ¿no? Pero, no, o sea, más que europeo, lo pensaba, la otra vez lo decíamos a partir de Foucault, ¿no? La idea de Foucault señalaba esto de el cuerpo de la burguesía, ¿no? Que se construye a partir de un cuerpo de la sexualidad normal, controlada. También el cuerpo de la burguesía se suele construir a partir de una pulcritud, ¿no? De una limpieza de la cual no gozarían los sectores populares, ¿no? Y en ese sentido me parece, ¿no? Muy, muy interesante lo que plantea Mariano. Hay algo que vi que me pareció interesante. Vos habías hecho alusión al tema dentro de la dictadura, ¿no? Tengamos limpia la ciudad, y te acordás del silencio de salud. Acá, en uno de los últimos fragmentos de Casa Tomada, dice, aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, etcétera, digamos, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, es decir, era todo silencio, pero cuando viene la última invasión, digamos, dice, nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta, etcétera, ¿no? Es decir, fíjate que él no menciona quiénes pueden ser, son ruidos, algo está sonando, ¿no? Algo nos está diciendo cosas
dentro del silencio que en esa casa reinaba. Esto está interesante también, ¿no? Si el silencio es salud, no hagan ruido, muchachos. Sí, Me pareció muy interesante. Y respecto de lo anterior, Gamero habla de algo así, como, viste que en un momento dado Cortázar como que pide una disculpa, ¿no? Se retracta, sobre todo acerca de las puertas del cielo. Y Gamero dice que hay, como ustedes recién debatían y conversaban, hay también una crítica consciente o inconsciente del mismo Cortázar hacia estos sectores, los conservadores. Por eso se pregunta el autor, ¿de qué se está disculpando Cortázar? ¿No? Hay toda una cosa siempre de oposiciones y de contradicciones que me parecieron geniales, y una más. De lana, quiero desovillarlo y no lo encuentro, pero algo tiene que ver porque lo mete mucho en el cuento. A mí, yo iba a decir eso hace un rato, que me parece que es parte también de la sensación de que es inevitable estar esperando que la casa se tome, porque justo este símbolo de el ovillo que cose y descose es el símbolo de Penélope en la Odisea, es el símbolo de la espera, de que espera, cose y vuelve, desteje lo que ya tejió. Entonces es como que todo el tiempo están esperando algo, que es medio como lo que hace a lo inevitable y a la pasividad cuando les toma la casa, pues medio como que, o yo lo interpreto así, como que esperan que eventualmente suceda. Es una posibilidad. Retomando varias de las cosas, tanto de Teresa como de Luna. Primero también, ¿no? Recién hablamos de una sociología de la basura, también una sociología del ruido, ¿no? También, y en ese sentido quizás también tomar a Simmel, ¿no? Cuando hace la sociología de los sentidos, y cuando uno piensa también en una sociología del ruido, siempre los sectores populares aparecen como los del tambor, ¿no? En otros relatos de Cortázar, como los de los ruidos chillones, frente a esa cultura que aparecería como más silenciosa, ¿no? más ordenada, ¿no? Y que también siempre, ¿no? Las marchas de un sector aparecen como ordenadas, mientras que las marchas de los otros son sucias, pero además de sucias son ruidosas, ¿sí? Toda una sociología del ruido en ese sentido también parece interesante, y en función también de lo que señalaba Luna, del ovillo que haría las delicias, además del gato de Alejandro, de Charlie, y del gato o la gata, no sé, de Malena, bueno. El ovillo también, más allá de la reminiscencia a Penélope, ¿no? que encontraba Luna. Sabemos que, bueno, Cortázar además es extremadamente culto, ¿no? Y donde la mitología griega, por supuesto, no le es ajena. Pensemos que por esos años, antes o después del Bestiario, Cortázar escribe otro relato que es una versión, en realidad, del mito del Minotauro, ¿sí? Un mito que es una obra de teatro que se llama Los Reyes, y recordemos que en Los Reyes, que también es una casa, en definitiva, ¿no? Una casa con una situación de encierro y de asfixia, donde hay que salir de la casa y matar a un monstruo, ¿sí? En Los Reyes hay por lo menos en el texto clásico, se salva, Teseo puede escapar del laberinto también a partir del hilo de Ariadna, ¿no? Justamente de desenredar un hilo, ¿no? Donde también, en cierta forma, la metáfora, ¿no? del viejo mito del Minotauro aparecería acá, ¿sí? Sobre todo es muy interesante Los Reyes porque en realidad en Los Reyes el Minotauro tiene toda la posibilidad de matar a Teseo, pero justamente Teseo, que es el hermano de Ariadna, además, ¿no? No olvidemos eso. Perdón, el Minotauro, sí, que es el hermano de Ariadna, está enamorado de Ariadna, ¿sí? Y prefiere morir y seguir viviendo en los sueños de Ariadna. Donde entonces ahí la metáfora nuevamente de lo monstruoso y del incesto también aparecería. Entonces, en cierta forma, también es Cortázar volviendo sobre los viejos temas, ¿no? Sobre los temas también del clasicismo. ¿Alguien más que quiera contar estas interpretaciones, otras, inclusive alguna que no tenga nada que ver con la política, que la hayan visto en algún momento, o introduciendo algún otro elemento?
Yo no sé, es que empezaste a hablar de la mitología griega y por ahí ya me voy como un poco, pero no sé qué opinás como de ver la casa tomada, pensarla también como el mito de la caverna de Platón, donde están los, los que fuera de la casa representa el mundo de las ideas, que es cuando los personajes salen y Cortázar empieza a decir, bueno, ahí es como que empezaron a pensar, digamos, como que escaparon de la irracionalidad, lo que sería en la caverna, como todo esos, las sombras, digamos, y como estos ruidos, como decía Teresa, estos sonidos, era como ellos escapando de lo real, digamos, de algo que sucedía. Por ahí es medio agarrado a los pelos, puede ser, pero un poco la casa y el afuera me hace pensar eso. Sí, y sobre todo, ¿no? Contextualizado en esto del peronismo como lo irracional. O sea, también es algo que vuelve y vuelve, ¿no? La idea de que el que vota al peronismo lo vota por irracionalidad, ¿no? Los otros votos son un voto racional, ¿no? Los que no piensan votan al peronismo, ¿no? Entonces, para escapar de ese país peronista, ¿no? Hay un poema de Cortázar que directamente lo decía, pobre país peronista, pobre país lleno de negros peronistas, lo va a decir lisa y llanamente. Para escapar de esa irracionalidad, bueno, hay que ir a ese otro mundo, ¿no? El mundo de la racionalidad de las ideas. Está bueno, ya les digo, mientras uno no introduzca algún elemento que no esté dentro del relato, todas las hipótesis son posibles. Acá, Mariano, no lo conozco el tango de Los Cosos de al lado. ¿Cómo dice el tango ese? Volvió una purreta que se fue a los 14 años y volvió con un pibe, con un hijo y que lo han bautizado. Lo que retrata es toda la vida de conventillo, de cómo lo festejan y cómo hacen ruido y esas cosas. No, viene más que nada por ese lado. Cuando estaban hablando del tema del silencio y el ruido, que vienen siempre con los bombos, que vienen así con esas cosas, y que ensucian. Bueno, eso, más que nada. Buenísimo, Mariano. Y Camila, bueno, también agrega esto de, a partir de lo que decían las compañeras, también pensaba cómo los protagonistas aparecen como personajes pasivos. Es cierto, ¿no? No hay ningún tipo de resistencia o de rebelión. No se sabe por qué. Porque no quieren ningún tipo de contacto. A ver, igual hay un factor muy interesante que también aparece desde el matadero de Esteban Echeverría, ¿no? Todo lo que produce repulsión también produce fascinación al mismo tiempo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más fuertemente en el otro texto, en el texto de Las Puertas del Cielo. Pero esa repulsión, fascinación, ¿no? Que, a ver, todo uno lo que le causa repulsión, hay algo de ahí que fascina, también aparecería en cierta forma reflejado en Casa Tomada. ¿Alguna otra cuestión? Sí, quizás un poco yo retomaría lo que planteó Alejandro, que me pareció interesante, quizás cercano al modo en que yo leo Casa Tomada, que si bien, digamos, da cuenta en algún punto de la mirada de Cortázar, me parece que hay otros cuentos que son más representativos en cuanto a su antiperonismo en ese momento, y quizás Casa Tomada, por esto que planteaba Alejandro, me parece que de algún modo pone en escena el modo de sentir de las clases medias y las clases acomodadas, y lo hacen, me parece que, no sé si desde una crítica, pero por lo menos, como vos decías, Adri, no desde un lugar simpático, ¿no? O sea, es esto, y es lo que también planteaban otros y otras compañeras y compañeros. Esta cuestión de la pasividad, ¿no? De que en la sociedad argentina, o sea, la sensación que me da es que lo que está poniendo en escena es la situación de la sociedad argentina en ese entonces, en la que hay un sector que está avanzando y el otro sector siente que frente a eso lo único que puede hacer es ir yéndose, ir corriéndose. Entonces, bueno, digamos, como si apareciera eso, y quizás hay otros cuentos en donde el antiperonismo es mucho más claro, que los vamos a ver como La Banda, o bueno, otros textos, ¿no? Nada, eso, era solo resaltar eso que había planteado Alejandro, me pareció interesante. ¿Sí? ¿Alguien más?
recuerden también, ¿no? Siguiendo también lo que señala Sofi, esto que aparece, ¿no? También en el texto de Gamerro, ¿no? En el texto de Gamerro, que ustedes tienen como apoyatura para todo este análisis de los textos de Julio Cortázar. Justamente fíjense que el texto de Gamarro se llama Cortázar, inventor del peronismo, ¿no? Esto también es muy interesante. Y lo que Cortázar señala es lo que Gamarro señala es lo que también venía diciendo Sofi, ¿no? Hay otros relatos de Cortázar en donde el peronismo aparece de manera mucho más explícita, y la adversión al peronismo aparece de manera mucho más explícita, ¿sí? En Cartas a una señorita París, ¿no? Esa situación de alguien que se ahoga y va vomitando monstruos, en el mismo Bestiario, ¿no? Que Gamerro dice, ¿no? En Bestiario, justamente, fíjense aparte el título, ¿no? Nuevamente. En Bestiario hay unos niños que matan hormigas, pero a su vez tienen un tío despótico que desde el balcón, no casualmente, les está gritando todo el tiempo. Hay otros textos de bueno, La Banda, que recién también, que creo que no pertenece a Bestiario, pero en Final del Juego, pero que también, ¿no? Aparece muchísimo más explícito, ni hablar en Las Puertas del Cielo, pero sin embargo quedó casi como Casa Tomada, quedó casi como lo que vuelve a inventar, ¿no? La forma de pensar al peronismo, ¿no? Y en ese sentido la hipótesis también de Gamerro es muy interesante. ¿Qué otras cuestiones encontraron? Pero, Alejandro, te dejo la palabra. Sí, no, ahora a partir de lo que decía Sofía, yo no puedo evitar también al mismo tiempo, mientras leía Casa Tomada, acordarme de Ocupas, ¿no? Como en Ocupas cuando recién están en la casa, empiezan a escuchar un ruido en alguna parte de la casa que no saben bien qué es, y después se dan cuenta que era un vecino que estaba tratando de tomarle la casa a ellos mismos. Y a diferencia justamente de Ocupas, que son personas del sector, no se mantienen sin hacer nada, al contrario, le hacen frente a la gente que les está tomando la casa, los amenazan con un revólver, todo, e inclusive, bueno, no quiero, perdón si spoileo, pero en algún momento hasta después permiten que tomen la casa para unirse juntos contra la burguesía en algún momento. Me acordaba de eso mientras lo decía Sofía, hacía esa asociación. No, está bueno, además, porque también está bueno cómo se va resignificando, ¿no? Esto que siempre decimos, ¿no? Cómo el pasado en realidad vuelve a tomar los ropajes del presente. En Ocupas, inclusive pensaba en esta ficción que hace unos años había sido bastante famosa, creo que se puede ver en internet, esta de El hombre de al lado, ¿sí? De ese vecino, ¿no? Que están en la casa la casa que es muy linda, también les recomiendo ir a ver. Bueno, ahora no, pero es la de Le Corbusier, que está en La Plata, que hay un vecino, ¿no? Y que pide que hagan no me acuerdo bien, pero también la metáfora ahí de la invasión, ¿no? También vuelve a ser resignificada, y no casualmente ese vecino, ese hombre de al lado, hizo un Cabecita Negra, ¿no? También siempre, y está bueno pensar cómo se resignifican esos... Incluso en esta película aparece la dimensión racial reclara, digo, de las instancias de producción. Ustedes se fijan, cuando empieza, hay una pantalla blanca y una negra. O sea, dividiendo, hay un artículo interesante de Modigliansky que trabaja sobre eso, cómo justamente en esa película aparecen las metáforas de la desigualdad, ¿no? De un modo muy claro. Alejandro, habías dicho algo y no se escuchó justo de otra película que parecía también bastante claro. No, justo sí, en Parasites. Sí, la habíamos dicho, sí, incluso la habíamos también nombrado la vez pasada, tal cual, en Parasites, sí, perfecto. Yo quería sumar un punto que también me llama la atención, es que en un momento ellos se ponen hasta contentos, igual. Hay un momento como que que dice que se alegran de no tener que ir de la habitación a la cocina, que ahora les alcanza con un espacio más chico, les alcanza, y que Irene incluso tiene más tiempo para tejer. Es como que hasta por un momento, como que con cierto nivel de ocupación de la casa, están contentos. Como que cuando después
se pase ese nivel de ocupaciones donde ahí sienten que perdieron demasiadas cosas, o que ya se está... me llama la atención eso y me hace pensar, digamos, un poco lo que dijiste vos antes del tema de la fascinación y la repulsión, digamos, esa cosa de... Y también un poco de, en esa casa, digamos, vacía, me hizo pensar en un momento, digamos, en la pampa de Sarmiento, de Facundo, de ese espacio vacío, y esa ida y vuelta que tuvimos, digamos, con la inmigración, de por momentos fomentarla, por momentos tener una repulsión hacia ella, hasta decir, bueno, hasta cierto nivel está bueno que se ocupe la casa, pero ya cuando nos ocupaban demasiado, ya listo, gente, o sea, esto es insostenible y nos vamos. Me generó eso, especialmente porque en un momento es como que están contentos con que ellos tienen un espacio más cómodo para estar. Nada, me llama la atención. Sí, no sé si Es que, Marcelo, perdón. sí, perdón. Es que me parece que, yo lo entendí muy en tono de crítica a las clases dominantes de esa época, ¿no? A la pasividad, al dejar hacer. En términos de poderes, como que ellos dejaron un espacio libre que fue ocupado por esa otra cosa que lo vuelve tenebroso es que no le da forma nunca. O sea, no dicen o son negros, o son blancos, o son violentos, sino que es algo que está ahí, que está avanzando, y que al principio, bueno, él consigue cerrar una puerta para mantener un espacio donde estar. Pero sin embargo, lo otro es como que está ahí latente, ¿no? Y como que está avanzando inconscientemente. Creo que el tema ese de que no le da una forma, de que no le da un contenido, lo vuelve, le da un tono tenebroso que bueno, que por ahí es una forma acertada de describir algo tan variado como el peronismo, ¿no? Eso me parece genial. Eso está haciendo un ruido silencioso continuamente en todo el relato, ¿no? Están ahí, están avanzando, están como al acecho, y ellos, como decía Emiliano, siguen con ese conformismo, ¿no? Es como, para mí sigue el tono de crítica sobre las clases, sobre la burguesía, sobre las clases altas. Es decir, no hicieron nada, dejaron que avancen. Nada, eso. Sí, se me ocurren muchas cosas, ¿no? A partir de lo que dicen tanto Emiliano como vos. A ver, por esto, por un lado, no sé si es alegres, pero sí, hay una cierta comodidad, ¿no? Que la comodidad puede tener que ver con esto que señalaba Emiliano, ¿no? Repulsión, fascinación, quizás hay una fascinación que estén al lado, por más que uno no los vea, ¿no? Que estén conviviendo en el mismo espacio. Sí, Emiliano. Nos alegramos, dice, nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa del dormitorio de Irene y las fuentes de comida y fiambre. O sea, como que hasta los ponía contentos. Ahí está, sí. Eso se llama formular la hipótesis. ¿Ven ahí comprobaste algo que yo no me acordaba. Perfecto. Están más que cómodos. Están hasta contentos en algún punto, ¿no? Y eso es muy interesante. Y también esta pasividad, ¿no? En la que insisten. La primera que había insistido era Malena, bueno, también recién lo señalaban distintos compañeros. Esto de esta pasividad fue la que hizo posible, en definitiva, ¿no? Y fue la culpable de que los otros pudieran avanzar también. Y en eso hay una crítica. Y en eso casi siempre aparece también, ¿no? Dice, ¿no? Si Macri hubiera tenido otro gobierno, no hubiera ganado nuevamente Cristina, no sé, podemos decirlo, ¿no? También como esas cuestiones también se vuelven a resignificar, ¿no? De culpabilizar a aquel a otro por pasividad, en el último de los casos, ¿no? No por intencionalidad, sino por pasividad. Y acá Mariano está buenísimo esto, ¿no? También en esa forma de tirar la llave e irse, ¿no? Como la gente que se va del país porque no se puede recuperar porque es insalvable, ¿sí? Quizás también esa comodidad y esa alegría era porque, bueno, todo los empujaba a ese exilio obligatorio que en el fondo lo querían también, ¿no? En ese punto también es interesante. ¿Alguna otra interpretación, alguna cuestión más con respecto a Casa Tomada de Cortázar? Recién parecía que descorché champagne, pero juro que es agua mineral, que me mojé todo.
O si empiezo a desvariar más que en otras clases, bueno, capaz que era champán. Bueno, y alguna otra, o puede ser, ya les digo, una interpretación que está relacionada con lo que estamos diciendo, con alguna otra cuestión. Sabemos que suele formar parte, casa tomada, ¿no? del currículum, ¿no? De la primaria, de la secundaria, ¿no? Algo que en su momento lo hayan analizado de otra manera y quieran contarlo, perfecto. Y si no, pasamos al otro relato, que es Las puertas del cielo. Díganme, ¿pasamos? Bueno. Y por mí pasemos. Listo, buenísimo. Bueno, pasamos entonces a Las puertas del cielo. Antes, una breve referencia, otro texto que, bueno, ustedes también lo tienen en el Drive, se los recomiendo, que retoma este tema. Bueno, es un texto que recién nombraba Sofía, que es La banda, donde, bueno, el argumento de la banda, sabemos que, bueno, lo importante siempre, de todas formas, en los relatos, no estoy haciendo spoiler, ¿no? Lo importante siempre es cómo está escrito, el argumento casi siempre es lo de menos, ¿no? Pero bueno, el argumento de la banda de Julio Cortázar, que vamos a ver que guarda muchísima relación también con Casa Tomada y con Las puertas del cielo, es de un personaje de Lucio, ¿sí? Se llama el personaje, que va al teatro ópera, cuando el teatro ópera no era la librería Jenny el Ateneo, sino que era un teatro, va al teatro ópera. No, el teatro ópera es el que está enfrente de Coso, ¿no? Del otro teatro, no, dije cualquier cosa. Bueno, va al teatro ópera y va a ver una película de Anatol Litvak, ¿sí? Una película de un director considerado muy culto para su época. Va al teatro ópera y cuando entra en el teatro ópera comienza a sentirse incómodo frente a la gente que comienza a aparecer entre el público. La gente que comienza a aparecer entre el público va a estar muy relacionada también en su descripción, con la descripción que va a hacer acá Las puertas del cielo, mujeres chillonas, nuevamente esto del ruido, ¿no? Que cacarean, que parecen gallinas, hombres muy mal vestidos, colores vistosos, ¿no? Todo también, toda esa descripción que forma parte de la descripción del otro y que aparece muy bien reflejado también en todas las noticias del 18 de octubre del 45. Ese sector, que inclusive desde la vanguardia, desde el periódico socialista, no representaba al proletariado, ¿sí? No lo representaba también porque estéticamente era de lo más vulgar posible. Bueno, en ese teatro ópera aparece ese público de lo más vulgar, gritando, chillando, lo va a decir Cortázar, y en lugar de representar en la película de Anatol Litvak que Lucio va a ver, representan una especie de una representación artística de la murga de la fábrica de alpargatas. Esa situación finalmente hace que Lucio, o por lo menos es una de las situaciones que se aducen por las cuales Lucio va a abandonar finalmente el país. Ese es a grandes rasgos el argumento de la banda. Por supuesto, la banda refiere a la banda de la murga, de la fábrica de alpargatas. No es casual tampoco que la banda también refiere o tiene connotaciones también mafiosas, ¿no? En general, la banda también suele tener una connotación bastante despectiva. Pensemos también que una de las primeras representaciones tras la caída en el peronismo, fílmica por lo menos, y una película muy exitosa sobre guión de David Viñas, es El jefe, que les recomiendo, de David Ayala, donde el peronismo es representado a través de una banda de mafiosos, donde el jefe, que es el jefe casi de la mafia, interpretado, mejor dicho, por Alberto de Mendoza, sería como una metáfora de Perón, ¿no? El peronismo como una banda, en definitiva, de mafiosos, ¿no? Bueno, esa banda, en definitiva, es una nueva resignificación también de la barbarie que justamente está tomando los espacios de la cultura.
no está tomando el teatro ópera, ¿no? Está tomando o está suplantando esa película tan culta que Lucio iba a ver, de Anatol Litvak, y lo está representando en definitiva por la barbarie. Entonces, casi cuando termina el cuento, Lucio dice, bueno, ahora toman acá, ¿no? Casi el último reducto de la cultura, después van a tomar el barrio, después van a tomar el país y no va a quedar ningún espacio posible. Y quizás ese momento, esa anécdota que cuenta el relato, señala el narrador, es uno de los motivos por los que Lucio opta también por el suicidio, no, por el exilio, ¿sí? Quizás también, antes que el peronismo, el suicidio. Y opta también por el exilio. Bueno, ven cómo nuevamente aparecen elementos de la casa tomada, pero a la vez ahora esas fuerzas que van invadiendo, ¿no? Aparecen no casualmente, en una murga, ¿no? Sabemos que también, ¿no? El carnaval de los negros o la murga peronista también ha sido alguna de las metáforas más recurrentes, como formas despectivas de referirse al peronismo, y también aparece no casualmente la fábrica de alpargatas, ¿no? Retomando esa vieja antinomia, alpargatas sí, libros no. Pero acá casi aparecen personificados, ¿no? Sofi lo decía recién muy bien, ¿no? Acá el antiperonismo aparece bien claro y bien personificado en esos sectores. Ya acá se sabe quiénes están invadiendo la cultura y quiénes están invadiendo el país, ¿sí? Ahí entonces aparece bien claro. Entonces ahí tenemos otra aproximación al peronismo en todos los relatos de Cortázar. Creo que, si no me equivoco, la banda pertenece a Final del Juego, ¿sí? También creo que es de 1956, si mal no recuerdo. Bien, y después tenemos el otro texto de Cortázar, que es este texto, Las puertas del cielo. Si alguien quiere contar qué interpretación le dio al texto, qué elementos encontró en el texto que le llamaron la atención, o qué... ¿Quién quiere comenzar? Acá hay una cuestión social y racial. Él es amigo de una pareja, él representaría la clase culta, su amigo, digamos, una clase media, y Celina, el personaje femenino, es una mujer que a partir de su relación con el amigo que no me acuerdo el nombre, bueno. Marcelo es el amigo, el narrador es Marcelo. Marcelo, Sí. ella cambia de vida, bailaba. Mauro es el marido de Celina y Marcelo es él. Perdón, interesante. Y Marcelo es él, ¿no? Es el narrador, sí. El narrador. Celina cambia su vida, era una mujer muy alegre y trabajaba en un lugar donde, bueno, él lo nombra con un tanto de desprecio ese lugar, tiene un nombre griego, ahora tampoco me acuerdo el nombre, pero no importa. Él es feliz saliendo con ambos, pero al mismo tiempo, bueno, cuando se entera de la muerte de ella, va a la casa y ahí empieza, ¿no?, todo su relato, su descripción, cuando lo invita a Mauro al lugar el faro. Es un lugar muy particular, pero empieza a describir a los personajes, y es terrible, ¿no? Las mujeres petizas, con altos peinados, se tiñen el pelo para parecer rubias, y los hombres enfundados en unos trajes, en fin, toda una descripción que hemos leído, y ahí se nota, pero clarísimo, su modo de ver a este sector que ha venido a invadir justamente con unos rasgos muy particulares. Entonces, bueno, creo que es también Gamerro el que habla de estas tres cuestiones sociales, pero también aparece lo racial, como yo decía al principio. Son negros, ¿no? Directamente la negrada, dice en algún momento. Está muy clara su postura en este cuento. Buenísimo, Teresa, muy buena explicación.
¿Qué otros elementos se encontraron en el texto? ¿Sí? Porque hay una salvedad igual en lo que dice Teresa, ¿no? A ver, claramente, ¿no? El narrador, hay un fuerte desprecio, ¿no? Y hay el párrafo que nombraba Teresa, que es el párrafo que describe la llegada, bueno, mejor dicho, la incursión de este personaje principal, culto, Marcelo, el narrador, al mundo de la milonga, ¿no? Del Santa Fe Palace, es los términos más despectivos posibles, ¿no? De hecho, lo vamos a ver, ¿no? Cómo lo describe, ahora tomamos el fragmento, pero vamos a ver que acá, y también Teresa lo señalaba, la repulsión aparece más de la mano de la fascinación, porque el personaje principal, está bien, siente este desprecio, que ahora lo vamos a leer el fragmento, que es terrible, hacia esos sectores, ¿no? A la negrada, que por la noche va a la milonga, al Santa Fe Palace, pero a la vez es muy amigo y hasta parece un cierto enamoramiento, ¿no? Por el personaje de Celina, que es perteneciente a los sectores populares, ¿no? Cuya profesión anterior lindaba evidentemente con la prostitución, o por lo menos había un cafillo, ¿no? El cafillo este que nombraba Teresa griego, Cásidis, ¿sí? Pero ahí aparece, ¿no? Ya hay un avance, inclusive ante los otros relatos. En los otros relatos, como en algún momento señalaba Emiliano, los otros están del otro lado y yo no puedo tener absolutamente ningún contacto. Casi prefiero mantenerme pasivo a resistir a eso que viene invadiendo la casa, ¿sí? En la banda no tengo ningún contacto, de todas maneras, pero los veo, ¿no? Están invadiendo y los llego a ver porque están en el mismo teatro que yo. Acá decide hacerse amigos y hay casi una especie de enamoramiento, ¿no? Del personaje principal de Marcelo por Celina. Vamos a leer el fragmento justamente en donde describe esta incursión del narrador, de Marcelo, al mundo de la milonga, ¿no? Él dice que va a la milonga, dice que hace fichas, inclusive, ¿no? Casi parecería como una especie de investigación antropológica, ¿no? Que hace respecto de los sectores populares, ¿no? Hace fichas, ¿no? Inclusive anota, ¿no? Anota las formas del habla de los otros, ¿no? Entonces, bueno, y en algún momento dice esto que el fragmento al cual aludía Teresa. Dice, me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos, y que no sé de otra donde se den tantos juntos. Asoman con las 11 de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros de uno o de a dos. Las mujeres casi enanas y achinadas. Los tipos como javaneses o mocobíes, apretados en trajes a cuadros o negros, el pelo duro, peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosas. Las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas. Peinados duros y difíciles de los que les queda el cansancio y el orgullo. A ellos les da hora por el pelo suelto y alto en el medio, jopos enormes y amaricados, sin nada que ver con la cara brutal más abajo, el gesto de agresión disponible y esperando su hora, los torsos eficaces sobre finas cinturas. Se reconocen y se admiran en silencio sin darlo a entender. Es su baile, su encuentro, la noche de color. Para una ficha. ¿De dónde salen? ¿Qué profesiones los disimulan de día? ¿Qué oscuras servidumbres los aíslan y disfrazan? Van a eso los monstruos. Se enlazan con grave acatamiento. Pieza tras pieza giran dispaciosos sin hablar. Muchos con los ojos cerrados, gozando al fin la paridad, la completación. Se recobran en los intervalos en las mesas, son jactanciosos, y las mujeres hablan chillando para que las miren. Entonces los machos se ponen más torvos, y yo he visto volar un sopapo y darle la vuelta a la cara y la mitad del peinado de una china visca vestida de blanco que bebía anís. Además está el olor. No se concibe a los monstruos sin ese olor a talco mojado contra la piel, a fruta pasada. Uno sospecha los lavajes presurosos, el trapo húmedo por la cara y los sobacos. Después lo importante, lociones, rímel, el polvo en la cara de todas ellas, una costra blancuzca y detrás las placas pardas trasluciendo. También se oxigenan.
Las negras levantan mazorcas rígidas sobre la tierra espesa de la cara. Hasta se estudian gestos de rubia, vestidos verdes, se convencen de su transformación y desdeñan condescendientes a las otras que defienden su color. Bueno, esta es la descripción, ¿no?, que hace Julio Cortázar en Las puertas del cielo de los sectores populares, ¿no? Vemos que es una descripción tremendamente despectiva. Empieza ya directamente, ¿no? Retoma la vieja idea de Borges y de Bioy Casares, ¿no? Los otros, acá los sectores populares, son los monstruos, ¿no? Él dice, voy a ver a los monstruos, ¿no? El monstruo está claramente identificado en la negrada, hace una especie de ficha antropológica de esos monstruos, y nuevamente esto que habíamos señalado en algún momento. Hay que hacer una sociología del olor, ¿no? Esa sociología siempre retomamos, ¿no? Este texto fabuloso de George Simmel, La sociología de los sentidos, ¿no? Donde dice la cuestión social es una cuestión, la cuestión nasal es también una cuestión social, ¿sí? La cuestión social es una cuestión nasal. Dice, uno puede soportar, dice uno no puede soportar al otro tampoco por el olor, ¿no? El olor de los negros en Norteamérica, no podemos decir también de los bolivianos en Argentina, ¿no? Y dice, el capitalista estaría dispuesto hasta aumentar el salario del obrero antes que convivir en una misma habitación con él y tener que soportar el sudor, ¿no? El olor del sudor del trabajo, ¿sí? El otro siempre aparece como con un olor diferente, ¿no? Que también lo habíamos dicho la vez anterior a propósito de la película que también retomaba hoy Alejandro de Parasite, ¿sí? Bueno, vemos que la descripción es terrible, ¿no? Pero bueno, de todas formas él va a la milonga. Y ahora vamos a ver que con Celina establece, ¿no? Un lazo bastante ambiguo, ¿no? Bastante ambiguo, y se confunde también con el enamoramiento. ¿Qué otros elementos se encontraron justamente en el texto de Las puertas del cielo? Prendo la cámara, sí. Sí, Camila. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? La partecita que leíste recién, después viene algo que a mí me llamó un poco la atención, que él describe a Mauro como alguien con rasgos italianos y tomando eso como algo positivo. Entonces pensaba cómo se modifica, digamos, como la literatura que habíamos leído antes, cómo ahora, digamos, ser italiano, ser descendiente de italiano es algo bueno, y ser de argentinos, digamos, es malo por el color de piel, digamos. Como si todo lo malo que tenían los inmigrantes ahora los tienen los provincianos, digamos. Eso me llamó un poco la atención. Y después, dos cosas más. Una, que digo, él hace toda esta descripción como muy negativa, pero también habla como en un momento dice como la fiesta del color o una cosa así, que se puede pensar, digo, como por el color de piel, pero también por el color, digo, la alegría, la felicidad, como en realidad describe todo esto de una manera como muy despectiva, pero en realidad quienes están ahí, estos se sienten pares, están felices, están como compartiendo, y hasta parecería que hay algo de eso que a él, esto de que le atrae, como si hasta lo envidiara, digamos, ¿no? Como que creo que se escucha mucho hoy en día esta cosa como de las fiestas populares, digamos, esa alegría que se comparte, digamos, como eso por un lado como repudio total, y por otro hay como una atracción a esa fiesta que se sienten en las plazas o en los barrios o en donde sea. Y después, comentario nomás, cuando yo estaba en el secundario, hace bastante tiempo, nos pidieron hacer un corto sobre este cuento, éramos muy chicos, y el otro día hablando con una amiga del secundario decíamos cómo nunca nos dimos cuenta de un montón de cosas que dicen, porque en la adaptación que nosotros hicimos de un corto de secundario de
13 años tendríamos, nosotros interpretamos todo con alegría, digamos, como la parte de la milonga era como una fiesta y el baile, que ella aparecía, y cómo no nos dimos cuenta de todos estos niños y cómo interpretamos esa parte de la felicidad de la milonga, y de cómo, digamos, por un lado aparece esto de que Selina está en el cielo, como el cielo sería como a lo que aspiramos, y es ahí el cielo. Y a la vez, como que él dice al final, como Mauro está equivocado buscando las puertas del cielo acá, ¿no? Como hay como esa ambigüedad de que sí, de que no sé cómo explicarlo. Pero eso nomás. Está buenísimo. ¿Y no lo tenés el corto, Camila? No. ¿No? No Sería un sé documento de dónde época. estará. Sí. Sí, a Sí, ver, sí, sí. está buenísimo esto que señala Camila, porque bueno, a ver, queda claro que, a ver, que es distinto el sector social al que pertenece justamente Mauro, ¿no? Que es la pareja de Selina, que al que pertenece Selina. Pero está buena esta contraposición, ¿no? Esta contraposición que ha quedado en la historia. Como apareció la nueva definición de la otredad. Ya el otro, el que invade, ¿no? Es el cabecita negra, entonces se le da una connotación positiva, ¿no? Y de hecho, en la historia, ¿cómo han quedado los italianos? Como aquellos que en definitiva también no vinieron a trabajar, no a construir la patria, no fueron vistos en su momento de esa manera, pero con posterioridad se resignificó, ¿no? Casi lo habíamos visto también con el personaje del gaucho, ¿no? Que aparece siendo el rebelde, lo peor de la nación, lo que no puede formar parte de la comunidad nacional, y después sí, ¿no? Forma parte, casi es el ser nacional el gaucho, ¿no? Pero esto está buenísimo, esto que señala Camila, porque además es lo que ha quedado, ¿no? La idea, ¿no? Estos inmigrantes, ya no se los relaciona cómo eran pensados en ese momento, el anarquismo, ¿no? Los que traían el mal, sino que son los que construyeron la nación junto con los sectores ligados al comercio exportador, vinieron a trabajar, eran trabajadores, etcétera, ¿no? Y hasta los descendientes, ¿no? de los inmigrantes y tener rasgos europeos tiene connotaciones positivas, ¿no? Pero ven cómo se va resignificando en cuanto aparece un otro para descalificar y para mostrar como la causa de todos los males. El que aparecía antes como el otro puede formar parte de nosotros, ¿no? Y se le adjudican otras cualidades y otras características eh, completamente diferentes. Así que en esto está buenísimo, ¿sí? Está buenísimo lo de las puertas también, ¿no? Que señalaba Camila, ¿no? Porque, a ver, hay un texto inclusive, bueno, siempre digo lo de Simmel, pero hay un texto de Simmel que no me acuerdo cuál es la antinomia, siempre Simmel hace antinomia de dos cuestiones, puerta y no me acuerdo qué, pero es interesante para poder pensar también este texto, yo digo porque las puertas también aparecen en Casa Tomada, ¿no? En Casa Tomada se cierran directamente para que hasta que se cierra la última, se tira la llave y se va al exilio. Acá aparece una idea de puerta que no puede ser traspasada, pero que sin embargo con la que el protagonista quisiera, ¿no? Para poder recuperar a ese doble de Selina, ¿sí? ¿Qué otros elementos y qué otras lecturas se puede hacer, ¿no? Inclusive de la figura de Selina, ¿qué les parece? La otra Se vez me viene decía... algo. Sí, perdón, Perdón. Camila, sí. No, vos. Se me viene algo a la cabeza, pero no sé. Digo, pensar a Selina como Evita. Sí, a eso íbamos, perfecto. No, a eso íbamos perfectamente, ¿sí? A ver, yo la vez pasada les decía que hay otro texto de Cortázar, ¿no? Que justamente se llama El examen, ¿no? El examen trata justamente de un grupo de intelectuales que están reunidos para rendir un examen. En algún momento salen a la calle para distraerse un rato. Se encuentra con una Buenos Aires extraña, con vegetaciones raras, con hongos raros, con suciedad, con esa especie de también, insiste mucho en la niebla, ¿sí? Una Buenos Aires hostil, ¿sí? Fíjense cómo muchos de los elementos que también nombrábamos hoy aparecen. Y se encuentra también con una multitud, ¿no? También esto lo decíamos, que
confluye en Plaza de Mayo para ver el hueso, un hueso, el hueso que, dice esta multitud, pertenece a una mujer que para ellos era muy linda, muy rubia y muy buena. El examen es una novela de 1950, no fue publicada hasta después de la muerte de Cortázar o inmediatamente antes de la muerte de Cortázar, hasta 1984, pero por supuesto aparecía nuevamente esta idea de la literatura como anticipando el futuro, ¿no? Presagiando, ¿no? Que esta literatura presagiando puede tener que ver casi con los propios deseos inconscientes de Cortázar, ¿no? En 1950, Eva Perón rebosaba salud, pero sin embargo, él piensa un cuento donde imagina los funerales de Eva Perón. Este texto de 1951 fue leído posteriormente también como un texto que presagia, y en varios sentidos, presagia también la muerte de Eva. Por un lado, Celina guarda muchísimas características, ¿no? Con la figura de Eva Perón, ¿no? Es una mujer perteneciente a los sectores populares, ¿no? Proviene de un ambiente artístico, proviene de un ambiente lindante, con la prostitución, asciende socialmente cuando se casa con Mauro, pero siempre tiene ese corazón fuerte, más ligado, ¿no?, a los sectores populares. Casi hay siempre un deseo de Celina de que el mundo de ella, el cielo de ella, ¿no?, y de ahí viene también el título del relato, es el mundo de la milonga. Bueno, nuevamente, ¿no?, la anticipación y la analogía con la figura de Evita aparece porque Celina muere, y aparece un rasgo todavía muchísimo más importante, sobre todo muchísimo más importante tal como fue leído el cuento después, ¿no? Hacia el final, bueno, tras la muerte de Celina, Mauro y Marcelo, Mauro está desconsolado por la muerte de Celina, entonces deciden ir a una milonga para tratar de distraerse, y en la milonga, como ustedes habrán leído, encuentran una mujer que les parece que es Celina, es como una Celina resucitada, ¿sí? Una Celina resucitada que nunca llegan a decir si es o no es, si se parece o no se parece, puede ser una aparición, una alucinación, producto del sufrimiento, producto también del alcohol, ¿sí? Pero también puede ser una reencarnación, pero en todo caso, lo que señalan es, bueno, no pueden ya llegar a ella, ¿no? Celina volvió a su mundo, ¿no? Volvió justamente a ese cielo que siempre le perteneció, al cielo de la milonga. Pero esto justamente posteriormente y pensemos que en los años 60, cuando la figura de Evita va a ser particularmente reivindicada y de diferentes sectores, este texto también fue leído de otra manera, porque en el último de los casos, Celina, como Evita, hacia el final del relato están vivas. No se sabe bajo qué forma, ¿no? Pero están vivas, ¿no? Esta que, en definitiva, se plasmó en diferentes tipos de eslogans y que forma casi de un leitmotiv argentino, ¿no? La idea de si Evita hubiera vivido, ¿no? Si Evita hubiera sobrevivido al cáncer, el peronismo hubiera sido diferente, si Evita hubiera vivido, el golpe no hubiera triunfado, o Perón hubiera resistido al golpe, si la segunda presidencia de Perón hubiera sido diferente. Si Evita viviera, ¿no?, sería montonera, ¿no? Digamos, el hecho de que haya muerto tan joven ha hecho que en diferentes momentos históricos se haya retomado su figura y se le haya dado un contenido, ¿no?, equiparable a los sueños de los diferentes sectores que la toman como figura, ¿no? Si Evita viviera, sería montonera, se decía en los 70, si Evita viviera, sería tortillera, se decía en los 80, si Evita viviera, sería feminista, ¿no? Es decir, diferentes formas en las cuales Evita es reivindicada desde diferentes colectivos como figura, ¿no?, como figura paradigmática, ¿no? Bueno, acá hacia el final, y esto lo vamos a ver en otros textos, pero bueno, los otros textos no lo están presagiando, Evita está viva, ¿no? O sea, Celina no se sabe bajo qué forma,
pero hacia el final del relato también Celina está viva. Entonces, en ese sentido, también no puede ser leído como una ficción en torno a esa figura de Evita, que posiblemente a Cortázar le produjera estos sentimientos ambivalentes de fascinación y de repulsión, ¿no? Que aparecen muy claramente en el narrador, ¿no? Marcelo, ya les digo, no se sabe si está enamorada, en definitiva, de Celina. Sea como sea, acá hay un avance también, ¿no? Un avance que, en cierta forma, anticipa al próximo Cortázar, más afín a los sectores populares. Es decir, un Cortázar que, sea como sea, conforma una amistad, ¿no? Ya les digo, en Casa Tomada, ese matrimonio de hermanos dejaba pasivamente que el peronismo fuera avanzando. En la banda, Lucio prefiere exiliarse. Acá es amigo, ¿no? Reniega, ¿no? Reniega del lenguaje popular, reniega inclusive de las formas en que se celebran los funerales de Celina, pero va a la milonga, ¿no? Por más que dice los voy a ver a los monstruos, ¿no? Así que acá hay una aproximación. Acá, de todas formas, aparece otra aproximación, ¿no? Y aparece un diálogo, sea como sea, aparece un diálogo entre la intelectualidad y los sectores populares, ¿no? Entonces, en ese sentido también es diferente, ¿no? A las otras aproximaciones de Cortázar. ¿Qué otros elementos habían encontrado, ¿no? Con respecto a esto o a otros? Yo la verdad que no lo pude leer para esta clase, así que no puedo aportar. Ah, bueno, Tomás. Perdón, tenía que sincerarme. Sí, obviamente. Para eso estamos también. ¿Teresa? ¿Puedo comentar algo muy breve que resumí de Gamerro? Yo insisto con Gamerro, pero me interesó. Dice en algún momento, el cuento de Cortázar, no, perdón, antes, dice, Las puertas del cielo, que transcurre en el 42 y posteriormente, puede ser considerado un relato sobre los orígenes del peronismo. Celina, adelantada a su tiempo. La primera tarea acá es importante, de un escritor, es desplegar sus propios prejuicios, volverlos visibles. Y aquí dice, el cuento de Cortázar presenta la visión racista que los sectores blancos, bueno, tienen sobre la negrada, y también objetiviza y contextualiza esa actitud, mostrándola como proviniendo de un fondo de admiración y envidia, y hasta patética. Me interesa un poco este juego que hace el escritor, ¿no? Sobre esa visión que estamos conversando, casi contradictoria parece por momentos, pero interesante. Sí, está buenísimo. No, está buenísimo el análisis que hace Gamerro. Sí. Perfecto. Sí, aparte, esto de anticiparlo, además, Emiliano, sí. Y hasta en un momento, claro, él dice, Celina aparece triunfante, claro, ella vuelve a lo suyo, pero con toda la felicidad y la alegría del mundo. Sí. Es interesante. Una frase interesante que dice que solamente se había forzado a alimentarse por reflejo de su sangre. O sea, es como que nunca puede entrar en su simpleza, pero me había forzado a alimentarme con el reflejo de su sangre. Como esa idea, ¿no? De, nuevamente, civilización y barbarie, como la barbarie como algo vivo, algo más natural, o sea, con más empuje, y la civilización como algo apático, algo apagado, que él dice, soy el doctor Hardoy, un abogado que no se conforma con el Buenos Aires forense o musical o hípico. Como que hacía falta algo más, un poco de esa barbarie viva, que eso yendo al texto de Terán, de las historias de las ideas, que hace esa misma lectura con Sarmiento y el Facundo, que también hace esa reivindicación, digamos, de Facundo como la barbarie viva contra la civilización apagada, y con falta y creo que
Cortázar lo retoma en ese sentido, y justamente esa fascinación viene por la cuestión, digamos, de esa cosa enérgica y viva. Pero esa frase que alimentarse por reflejo de su sangre, creo que es central. Sí, sí, muy fuerte. Y además, bueno, también retomando a Emiliano, le estamos diciendo siempre esto de la repulsión y la fascinación constante. O sea, por más que Sarmiento en el Facundo, ¿no? Señala, ¿no? Sarmiento, Facundo es un salvaje, ya desde los 11 años quiere ahorcar a la maestra, ¿no? Etcétera, ¿no? Y le adjudica todas las características del salvajismo. En algún momento, a ver, está haciendo la biografía, ¿no? Toda biografía, en cierta forma, también, ¿no? Que uno hace de otra persona, es un reflejo de sí mismo. Y de hecho, en un momento, de todas formas, y a pesar de adjudicarle a Facundo todas las características negativas, Sarmiento llega a decir, sin embargo, Facundo y yo somos afines, ¿no? Digamos, como la repulsión y la fascinación siempre van de la mano. Algo que habíamos dejado pasar, pero que era muy interesante en esto que señalaba Camila, ¿no? Esa repulsión y fascinación se ve claramente, ¿no? Digamos, hasta los sectores más retrógrados socialmente, en algún momento tienden a afirmar, bueno, pero los negros saben divertirse, ¿no? O la negrada sabe divertirse, ¿no? Entonces ahí también aparece, ¿no? Que la idea de que hay algo en la fiesta popular de lo cual, ¿no? La burguesía más reprimida, más seria, se ve privada, ¿no? Entonces está bueno también esto que en algún momento había señalado Camila. Perdón, a mí me llama la atención cuando habla de que él es muy racional en cierto aspecto, como dice que hay un sentimiento que ellos lo sienten y él lo tiene que pensar. Cuando hablaba de, por ejemplo, cuando entra a la casa y la ve a Celina muerta, como entra la madre. Y entonces dice que me daba asco pensar así, una vez más estar pensando todo lo que a los otros le bastaba sentir. ¿No? Eso como me llama la atención. También más abajo dice, ellos se acercaron un poco a mí, pero yo estaba tan lejos como antes. O sea, pone la distancia, pero también este encanto que tiene lo popular, como decía. Y me hace acordar una charla de Pedro Saborido y Santoro, que hablaban sobre qué era lo que pasaba, por ejemplo, con lo popular del peronismo, cómo el peronismo en sí, era una charla en el Conti, de cómo todos los mejores, los más alegres y los mejores días fueron y serán peronistas, ¿no? Ese dicho que van diciendo. Y cómo refleja, en ese momento reflejaba diciendo de que, por ejemplo, toda la izquierda se basaba en pasiones tristes, versus a las pasiones alegres que tenía el peronismo, las marchas, el pancho y la coca, el tambor, todas estas cosas, todo lo popular, versus a todo lo antipopular, que sería digamos, lo más clasista, o digamos esto que decían de la izquierda en ese momento. Sí, es muy interesante esto que señala Mariano. Primero, a ver, por esto de que también lo veíamos en Casa Tomada, ¿no? Esa cuestión del apatismo, ¿no? De la falta de sentimiento, ¿no? Y la fascinación por la irracionalidad, pero que de todas formas había algo de esa irracionalidad que siempre aparece como alegría. Cuando Cortázar se va a volcar primero a la revolución, va a apoyar muy fervientemente, ahí es un punto de inflexión en la obra de Cortázar, va a apoyar muy fervientemente primero la revolución cubana, ¿no? Y por supuesto después también la revolución sandinista. Hay un artículo de fines de los 60 en donde insisten estos aspectos que señalaban tanto Camila como Mariano, ¿no? Dice en algún momento, dice, ahora las revoluciones tienen que ser con alegría, dice, ¿no? Dicen, y en ese sentido lo que hace es señalar el poder subversivo de la risa, ¿no? La necesariedad también de la risa y de la alegría en las revoluciones, ¿no? Esa risa que todos sabemos, ¿no? Libera al aldeano, ¿no? Del miedo al diablo, en definitiva, ¿no? Entonces, dice, se acabaron las revoluciones con cara de culo, ¿no? Que uno encontraba con
Saint-Just con Robespierre, ¿no? Dice, esas revoluciones las tenemos que dejar de lado, ¿no? Las nuevas revoluciones tienen que venir con este costado subversivo, ¿no? Como con la risa redentora, porque, a ver, si uno... El poder se basa sobre el temor, siempre, ¿no? El poder se impone a través del miedo. Si uno se ríe de aquello que supuestamente está destinado a ejercer miedo, si uno se ríe del miedo al diablo, si uno no le teme al poder, si uno se ríe del poder, también es más posible que pueda hacer una revolución. Así que estas cuestiones quizás también, ¿no? Digamos, es el mismo Cortázar, ¿no? Hay un punto de inflexión, cambia, pero bueno, es el mismo Cortázar el que después va a, en definitiva, a defender a los sectores populares, a apoyar la revolución cubana y la revolución sandinista, que este Cortázar, ¿no? Después Cortázar tiene además cuentos y relatos muy interesantes que denuncian el terrorismo de Estado, ¿no? Uno de ellos es uno muy cortito, que también les recomiendo muy particularmente, es Segunda Vez, ¿sí? De un libro de cuentos que se llama Alguien que anda por ahí. Hay otro cuento que se llama Graffiti, donde también denuncia el terrorismo de Estado, ¿no? A partir justamente de una prohibición y una desaparición de una persona que estaba escribiendo un graffiti, no casualmente un graffiti, ¿no? Pensemos también todo lo que para Cortázar significó también mayo del 68, ¿no? O sea, que ya habíamos visto que una de las formas de expresión del mayo del 68 de los estudiantes habían sido los grafitis. ¿Alguna otra cuestión que quieran señalar? Yo seleccioné vamos a terminar siempre con algún texto cortito, eso está bueno, me gustó mucho de la vez pasada. Bueno, para la vez que viene tendríamos ya seguramente el parcial, bueno, revisamos también, repasamos algunos de los textos que les parezcan más difíciles, vamos viendo y vamos construyendo juntos lo que va a ser el parcial que ustedes van a tener que entregar en 2 semanas, así que no incorporamos nuevas lecturas. Si hacemos a tiempo, vemos art, ¿sí? Pero bueno, vamos viendo también la semana que viene. Alejandro, perdón. El parcial va a estar más centrado sobre todo en el contenido del teórico que del práctico. Mira, la vez pasada, el cuatrimestre pasado, se incluyó textos, por lo menos como posibilidad de que pudieran incorporar también los textos del práctico. No sé si lo hacemos nosotros, que no sé si lo vamos a formular nosotros, vamos a incluir esta particularidad. Creo que sí, no me acuerdo, no sé qué decisión se tomó. ¿No? No, tal vez, Sofía. Pero no. Bueno, si lo hacemos nosotros, incluimos alguna cuestión, a ver, en tanto en cuanto también sea placentera, también, ¿no? Digamos, poder incluir también algunos textos del práctico que interrelacionen, que jueguen justamente también con los textos del teórico. Si no, si lo hacen los otros, va a ser, centrado en los teóricos. Emiliano, perdón que te interrumpí. No, eso, simplemente que en el programa parecía como que iba a ser sobre los textos de teórico. Sí, tradicionalmente fue así, pero como el año pasado, perdón, el cuatrimestre pasado sobre todo, el segundo cuatrimestre lo hicimos nosotros, nos parecía importante, en tanto y en cuanto ayudaba también a poder sistematizar también y pensando la monografía, ¿sí? Así que eso. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Leemos la poesía y terminamos, ¿sí? Es muy cortita, es una poesía que justamente... de Cortázar, tras la revolución sandinista, tras el triunfo de la revolución sandinista, y las esperanzas que justamente encontraba Cortázar en la revolución sandinista, ¿no? De una esperanza de redención social, ¿sí? Entonces Perdón, dice, Adrián, perdón, sí, Tommy, sí. Yo tengo una última duda. Si estoy a tiempo de hacer todavía la reseña antes del primer parcial, porque había que se podía hacer una antes del primer parcial y otra en el segundo cuatrimestre, ¿no? No sé si estoy a tiempo.
¿O hasta cuándo tengo tiempo? Se pueden entregar, tienen que entregar 2, las pueden entregar antes o después. Lo que yo les pedí es que si lo entregaban antes, que fuera de textos que vieron en esta primera parte de la materia. Claro. Pero sí, no hay Y de problema. esta O sea, la parte- idea sería que Sí. me des tiempo a que te la corrija antes del parcial. Ahí Por va. vos, para que les sirva a ustedes. Pero sí. Ah, ok. Aprovecho la pregunta, pues yo mandé una al mail, no tuve respuesta. Sí, porque No están sé. mandando todos y todas, Listo, entonces Está yo bien. en breve les va a llegar la devolución. No hay problema. Algunas ya deben estar llegando, pero el tema es, si ven que no les llega una devolución, me escriben. Dale. Pero si no les va a estar llegando. Gracias. Yo también, yo mandé una hace una semana ya y no recibí nada, pero ¿vuelvo a mandarte o espero, tranca? No, por eso les digo, si no les llega una devolución antes del parcial, es porque no me llegó la reseña. Ah, ok, digamos. bárbaro. O sea, no les mando a cada uno porque son muchos, no les mando recibido a cada uno porque ya les va a llegar la devolución en unos días y no les llegó todavía. Entonces, bueno, eso, si ven que no les llegan estos próximos días, me escriben. Dale, perfecto, gracias. Y acá Renata dice el lunes que viene repasamos y el jueves nos dan las consignas. Yo creo que sí. Si nos dejan darle las consignas el lunes mismo, se las damos el lunes mismo. Vamos a ver. Pero lo más probable es que sea así, que el jueves les dan las consignas, el lunes repasamos, y bueno, tenemos también el otro lunes para mirar las consignas. A ver, no es que el parcial es algo misterioso, sobre lo que no se puede ir charlando. El parcial, como toda instancia de enseñanza-aprendizaje, también lo vamos construyendo entre todos, así que no hay problema. Me dice Rosario si son 2 semanas, no sé si eran 2 semanas o una, vamos a intentar de que sean 2. Supuestamente es una semana. Es una. Bueno. Teóricos plantearon una semana. Bueno. Bueno, así, una intensa. Así que bueno. ¿Alguna otra cuestión? Sí, el cronograma dice una semana, acá me dice Tomás. Bueno, les leo la poesía y terminamos. La poesía se llama Noticias para Viajeros. Si quieren la siguen por internet, está en cualquier lado. Sí, dicen. Si todo es corazón y rienda suelta, y en las caras hay luz de mediodía, si en una selva de armas juegan niños y cada calle le ganó la vida, no estás en Asunción ni en Buenos Aires, no te has equivocado de aeropuerto, no se llama Santiago el fin de etapa, su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte. Cuántas manos tendidas esperándote, cuántas mujeres, cuántos niños y hombres. Al fin alzando juntos el futuro, al fin transfigurados en sí mismos, mientras la larga noche de la infamia se pierde en el desprecio del olvido. La vista desde el aire, esta es Managua, de pie entre ruinas, bella en sus baldíos, pobre como las armas combatientes, rica como la sangre de sus hijos. Ya ves, viajero, está su puerta abierta. Todo el país es una inmensa casa. No te equivocaste de aeropuerto. Entra nomás, estás en Nicaragua. Así que bueno, vemos cómo cambió el tono de Cortázar, ¿no? Frente a esa casa tomada que aparece como una casa abierta para todos, ¿no? Y cómo había depositado en esa revolución sandinista en Nicaragua también, ¿no?, los sueños de redención social, ¿no? Como vemos cómo cambió de óptica. Bueno, nos vemos entonces bueno, no agregamos más nada, si vamos a hacer un repaso, si hacemos a tiempo, hacemos también esto que nos queda pendiente desde bastante tiempo, que es ART, y si no solamente el repaso, y bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. Muchísimas gracias para todas y todos. Nos vemos. Gracias. Gracias, Buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Gracias.